La doctrina nuclear de Rusia no estipula lanzar un ataque preventivo, así lo declaró el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Si hablo de si nosotros, en particular yo, estamos dispuestos a usar armas de exterminio masivo para defender nuestros intereses, quiero recordar lo que dije antes. En nuestra doctrina de uso de armas nucleares no figura un ataque preventivo, así lo dijo Putin. Al referirse a quienes serían los primeros en atacar con armas nucleares a Rusia, Putin señaló: en tal caso, nosotros iremos al cielo como mártires y ellos morirán sin que les dé tiempo ni para arrepentirse. Rusia usaría el arma nuclear solo en un ataque de respuesta, recalcó el presidente de Rusia. El agresor debe saber que el castigo vendrá inevitablemente y será liquidado. Putin también agregó: nadie se molesta en presentar pruebas al acusar a Rusia de intervenir en asuntos internos de otros países. Nadie considera necesario presentar prueba alguna de la presunta injerencia rusa, dijo Putin. Además subrayó que en asuntos internacionales Rusia no molesta a nadie y no crea problemas. El presidente ruso calificó de mala idea agravar la situación en el escenario mundial. Poner al mundo al borde de una crisis cuyo resultado es difícilmente predecible es una política irresponsable, aseveró el presidente. Además resaltó que Rusia nunca ha realizado semejante política y jamás lo hará. Asimismo, el líder ruso agregó que Rusia no busca meterse en ninguna parte, ya que cuenta con un territorio enorme y no necesita más tierras. No nos metemos en ninguna parte, tenemos un territorio enorme, no necesitamos nada ni de nadie, pero efectivamente valoramos nuestra soberanía e independencia. Siempre ha sido así y en todos los tiempos de la historia de nuestro Estado, dijo Putin. Asimismo, el mandatario señaló que Crimea es rusa, no porque Rusia la invadiera, sino porque los crimeos eligieron incorporarse al país. Crimea es nuestra, ¿y por qué es nuestra? No porque vinimos y agarramos algo. La gente votó en el referéndum en Crimea a favor de ser independiente y formar parte de la Federación Rusa. Crimea se separó de Ucrania y se incorporó a Rusia tras celebrar un referéndum en marzo de 2014, en el cual el 96% de los votantes de la región apoyaron la opción de incorporarse a la federación. Vladimir Putin también declaró que casi todos los rusos comparten su visión de nacionalismo sano. Son casi 146 millones de personas, afirmó Putin al responder a la pregunta que si tiene partidarios de su enfoque del nacionalismo. El mandatario explicó la diferencia que existe entre el nacionalismo acérrimo, que influye en un enfoque irrespetuoso de los representantes de otras etnias, y el nacionalismo sano, del que se considera partidario. Según el presidente ruso, los nacionalistas sanos optan por conservar la unidad de su país. Si comenzamos a sacar adelante el nacionalismo acérrimo, ofender a los representantes de otras etnias, destrozaremos el país, y es algo a lo que no estamos interesados el pueblo ruso, subrayó el presidente. Putin reconoció que desea que Rusia se conserve como país, y en ese sentido es un verdadero nacionalista. Pero no se trata de un nacionalismo primitivo, acérrimo y estúpido, que conducirá al desmembramiento de nuestro Estado, y en eso consiste la diferencia, resaltó. El líder ruso recordó que Rusia, siempre durante 1000 años, fue un país multiétnico, en el que viven personas que profesan muchas religiones. Desde el inicio se estableció un enfoque muy tolerante de las naciones y los representantes de las diferentes confesiones que forman ese Estado. Esa es la base que rige la existencia de Rusia, resumió el mandatario, agregando que los nacionalistas consideran que son los mejores defensores de los intereses de una u otra etnia. También añadió que el mundo se vuelve más equilibrado pese a numerosas amenazas. Creo que el mundo, a pesar de que hoy en día vemos muchas amenazas, se vuelve más equilibrado. Se está consolidando un mundo multipolar. El mandatario ruso aseguró que Rusia puede sentirse seguro gracias a su fuerte ejército y el patriotismo de sus ciudadanos. Un país con un territorio como el nuestro, con un sistema de defensa, con una población dispuesta a defender su independencia y soberanía, nos hace sentir seguros, dijo Putin. También indicó que las Fuerzas Armadas del país recibirán en los próximos meses misiles avanzados hipersónicos, capaces de burlar cualquier escudo antimisiles en el mundo. Estos misiles vuelan a una velocidad 20 veces más rápida que el sonido. Además, Putin dijo que Rusia superó a sus adversarios y lidera la creación de armas hipersónicas. Hemos adelantado a todos nuestros rivales en este ámbito. Mientras unos planean iniciar ensayos dentro de año y medio o 2, nosotros ya incorporaremos este tipo de armas a nuestro arsenal, enfatizó el presidente. Además, subrayó que ningún país cuenta con armas hipersónicas excepto Rusia. En ese sentido, no nos sentimos absolutamente seguros, apostilló. Vladimir Putin también agregó que es comprensible el deseo de cambios de los ciudadanos de Rusia, pero es poco probable que la mayoría de los rusos quieran cambios revolucionarios. La gente quiere cambios en Rusia, también los quieren, dijo Putin. Sin embargo, dudo que la mayoría de los ciudadanos rusos deseen cambios revolucionarios. Ya estamos hartos de esas revoluciones, ya hemos tenido suficientes cambios revolucionarios en la historia moderna, constató. La tarea de las autoridades rusas, según Putin, consiste en realizar los cambios conjunto a la sociedad civil.
Es importante que la gente confíe en lo que hacen las autoridades del país, lo que hace el gobierno, subrayó al opinar que esa confianza todavía existe. En cuanto a los cambios en el sistema de pensiones, el presidente señaló que la mayoría de los ciudadanos rusos se dan cuenta de que es inevitable. Las medidas, en concreto, elevar la edad de jubilación, se tomarían tarde o temprano, aseguró Putin. Pues en lo que se refiere a la esperanza de vida para el 2024, planeamos alcanzar 78 años y para el 2030 80 años. El gobierno se ve en la necesidad de tomar una serie de medidas dolorosas, pero en todos los países del mundo sucede lo mismo, añadió Putin. ¿A quién le va a gustar? Entendió perfectamente a esas personas. El 3 de octubre, el presidente ruso Vladimir Putin firmó una ley sobre los cambios de legislación de jubilación después de que la misma fuese aprobada en el Senado. La ley que prevé elevar la edad de jubilación de 60 a 65 años para los hombres y de 55 a 60 años para las mujeres. Rusia es uno de los últimos países europeos que eleva la edad de jubilación. En el resto del continente, el proceso empezó hace muchos años atrás. Además, relacionó el cierre del canal ruso RT en varios países con la victoria de este medio ante la competencia internacional. No tenemos un medio de comunicación global, tenemos solo un medio modesto. Si incluso este causa tal acidez y miedo e influye en las mentes, significa que ganamos esta competencia, dijo el líder ruso. Añadió que el cierre del canal ruso también es un indicio de temor a la competencia. Nosotros, por ejemplo, no cerramos nada aquí, sostuvo. Durante su discurso, Putin se dirigió a la directora de RT y de la agencia de noticias Sputnik, al recordar que hay quejas en Francia por la labor del canal. Si tengo oportunidad de visitarles en París y si me invitan, llegaré y observaré su trabajo, agregó Putin. En noviembre pasado, Washington catalogó a RT América como agente extranjero, por su presunta influencia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Moscú respondió con una ley que permite incluir a varios medios financiados por el gobierno de los Estados Unidos en su propia lista de agentes extranjeros. Más tarde, el ministro de Justicia de Rusia incluyó en la lista a 9 medios. Al referirse al tema de las sanciones occidentales, el líder ruso declaró que Rusia no planea anular en un futuro próximo sus medidas de respuesta a las sanciones impuestas en su contra por los países occidentales. En lo que se refiere a las sanciones y sus consecuencias, primero, no vemos por ahora las premisas para que algo esté anulado, dijo Putin. Segundo, agregó que cuanto más continúe todo esto, será menos probable que los que se fueron de nuestro mercado regresen. El presidente indicó que hoy en día es importante crear la competencia entre los productores nacionales en Rusia y permitió seguir apoyando las actividades agrícolas. Las relaciones entre Moscú y Occidente empeoraron a raíz de la situación de Ucrania y la adhesión de Crimea a Rusia. Desde entonces, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países aprobaron varios paquetes de sanciones contra Rusia. Moscú respondió a las sanciones con un embargo alimentario. Ha subrayado en reiteradas ocasiones que no es parte del conflicto en Ucrania y reafirmó que la adhesión de Crimea se llevó a cabo respetando la legislación internacional y la Carta de la ONU. Desde entonces, los países occidentales han atribuido a Rusia la interferencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el 2016, el referéndum del Brexit, el intento de envenenamiento del agente Sergei Skripal y de su hija en el Reino Unido, y los ciberataques contra instituciones como la OPAC. Las autoridades rusas rechazan estas acusaciones, que consideran infundadas. Además, Vladimir Putin afirmó que no es cierto que su homólogo estadounidense, Donald Trump, no escucha a nadie. Aseguró que los dos mantienen un diálogo muy profesional. Tenemos diferentes puntos de vista sobre algunas cosas, pero es una discusión normal entre dos socios. No comparto la opinión de aquellos que dicen que no escucha a nadie. Esto no es cierto. Asimismo, Vladimir Putin destacó que Rusia y China deben reaccionar ante las sanciones y defender sus intereses, y es lo que están haciendo. Es necesario siempre reaccionar y defender los intereses. Pues eso es lo que estamos haciendo, China y Rusia, dijo Putin al ser preguntado cómo Rusia responderá a las sanciones y qué consejo daría a China. El mandatario ruso alertó de que si Estados Unidos y China continúan su intercambio de aranceles, llegará a costar hasta $1.5 billones para cada parte y afectará a toda la economía mundial. Putin reconoció a la vez que China y Rusia todavía tienen algo que aprender de Estados Unidos, cuya economía es de alta tecnología e introduce rápidamente decisiones modernas e innovadoras. Pero de todos modos, el mundo cambia, y la economía mundial cambia, y los ritmos de crecimiento de la economía china son muy altos, señaló Vladimir Putin. Estados Unidos y China, primera y segunda economía del mundo respectivamente, se han enzarzado en una guerra comercial a gran escala en los últimos meses. Las tarifas a sus importaciones de los países se fijaron mutuamente, ascendiendo a miles de millones de dólares. El mandatario ruso también añadió que la confianza en las relaciones ruso-chinas tiene hoy en día un nivel sin precedentes.